de la ideología capitalista, que es que el capitalismo no tiene límite, que las posibilidades de desarrollo son ilimitadas, etc. Estamos en un mundo que tiene límites. La crisis ecológica, la crisis ambiental es una advertencia clara de que esos límites existen y que el capitalismo los está rompiendo, con riesgo para la supervivencia misma de la sociedad tal como, al menos tal como la conocemos, y de los equilibrios del hombre con la naturaleza. Entonces, subrayar ese elemento de crisis estructural que no se confunde con la idea de un desmoronamiento por sí mismo del capitalismo, pero sí indica y subraya que hemos entrado en una fase de declinación y de agudización de las contradicciones y de incontrolabilidad del sistema. Por eso, si no, sería muy difícil de compatibilizar algunas afirmaciones fuertes que hace el documento, como por ejemplo la tendencia a que haya más regímenes democráticos representativos, etcétera, etcétera, con el otro hecho que es tan cierto como ese, que es que nunca hubo tanta guerra, tantos conflictos militares, tantos choques, tantos procesos incluso de descomposición social como los que hay en este momento, si uno mira simplemente el mapa del mundo. Entonces, yo creo que es importante reflexionar sobre esto que llamo crisis estructural del capital. Entre otras cosas, porque esta perspectiva o esta visión justifica pensar la labor política, la lucha político-ideológica de los revolucionarios en términos que precisamente tienden a resolver de una manera distinta a esa vieja controversia entre el programa mínimo y el programa máximo. Mesaro subraya que en un contexto general desfavorable para la clase obrera, relación de fuerza globalmente desfavorable, es imposible aspirar seriamente a modificar esa relación de fuerza si uno no asume la perspectiva de una necesaria contraofensiva socialista. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no hay posibilidad de soluciones mínimas a problemas que tienen la gravedad que tienen los problemas que hoy plantea el capitalismo en la humanidad. Y porque algunas de las herramientas tradicionales utilizadas por la clase obrera, tal vez la más clásica de todas, que es la división entre las organizaciones sindicales para defender sus derechos económicos y reivindicación inmediata, y el partido para pensar en términos revolucionarios o reformistas, según los casos y tradiciones, en la sociedad futura, esa división de tareas fracasó. Fracasó tanto en la versión socialdemócrata como fracasó en la versión del llamado movimiento comunista internacional. Y precisamente por eso hoy, si queremos pensar en términos de contraofensiva socialista, la relación entre lo social y lo político se plantea en términos distintos, sin la ingenuidad de lo social contra los que nos advertía muy correctamente Daniel Ben-Said en los últimos años de su vida, pero también sin olvidar de que esa herramienta, esa separación de las herramientas, tiene el pequeño o no tan pequeño defecto de que ignora de que el capitalismo y su funcionamiento no acepta esa distinción entre lo institucional y lo extrainstitucional, entre lo parlamentario y lo extraparlamentario. Y la acción revolucionaria tampoco puede reconocerla. Insisto en esto porque me parece de que es peligroso enfoques que tiendan a subrayar o exagerar los aspectos defensivos de la situación. Y creo que en general, pero empecemos por nuestro continente. En nuestra América, pensar los problemas que tenemos planteados por delante si queremos cambiar la sociedad en términos defensivos es ignorar la experiencia y los desafíos de hoy, no de mañana ni de pasado mañana, que tiene, por ejemplo, el proceso revolucionario en Venezuela, o que tiene en estos varios escalones más atrás el proceso revolucionario en Bolivia. Pensar las tareas de los revolucionarios en nuestra América sin advertir el nivel en el que está planteado hoy la confrontación en Venezuela, a mi juicio sería profundamente equivocado. Esto subraya entonces de que en términos muy distintos a lo que planteaba el programa de transición de la Cuarta Internacional de 1938, efectivamente
Los desafíos de la transición están planteados. Yo escribí un pequeño librito hace un año y pico que se llama precisamente Los desafíos de la transición, en el que trato de abordar polémicamente algunas de estas cuestiones. Considero decisiva, porque lleva a plantear de una manera distinta la relación entre las relaciones políticas, entre la batalla política y la construcción de lo que, sin mucha claridad, casi todos nosotros utilizamos, que es el término de construcción del poder popular, sobre el cual sería útil debatir con mucho más cuidado y atención. Por lo tanto, a mí me gusta analizar la situación de nuestro continente y también de nuestro país, no tanto en términos de etapa, no tanto en términos si las tareas más importantes son las defensivas u otras, sino en términos de cómo pensar o repensar hoy la actualidad de la revolución y al hacerlo también de la contrarrevolución, naturalmente. Pensar la actualidad de la revolución como tuvieron que hacerlo los revolucionarios a comienzos del siglo pasado, que comenzaron a hacerlo no cuando fue la revolución del 17 en Rusia, comenzaron a hacerlo cuando un conjunto de acontecimientos, la huelga de 1905 en Rusia, la primera experiencia de construcción de los soviets, pero también los primeros ruidos que anunciaban la inminencia de la guerra mundial, llevaron a que una parte de los marxistas quebraran los criterios evolucionistas, la ideología de ilusión en el progreso que habían predominado en gran parte de la fila y abordaran en términos nuevos, en términos objetivos, la actualidad de la revolución. Pues la realidad de nuestra América tiene que pensarse, a mi juicio, en términos de eso. ¿Cómo pensamos hoy la actualidad de la revolución? Hablé de Venezuela, pero no quiero terminar sin mencionar el hecho inmenso que está ocurriendo, que acaba de ocurrir y que está ocurriendo en Brasil. Brasil, el país más grande del continente, en el que parecía que había inestabilidad, que tendía a asfixiar a los movimientos sociales, que no sabían cómo acertar una política de mantenerse con independencia frente a un gobierno social liberal que con un proyecto neodesarrollista subrayaba la dependencia de Brasil a la economía o al marco más general diseñado por el neoliberalismo en las décadas anteriores. Y las masas resolvieron esa discusión. Salieron a la calle, dijeron que ni ese gobierno desarrollista, ni el gobierno del PT era el gobierno de ellos, o por lo menos que no podía resolver sus problemas. Y que era necesario reabrir un nuevo ciclo político. Y lo reabrieron. Es decir, el hecho de Brasil es de una dimensión colosal. Rompió los viejos esquemas del debate político en los términos que se estaba dando en Brasil y abrió indudablemente, me parece a mí, un nuevo ciclo de luchas en América Latina. En ese ciclo nuevo que se abre en América Latina entrará también la batalla política que tenemos planteada en los meses y años inmediatos en Argentina. Polemizando un poco con lo que dice una afirmación del texto, que dice: no es momento de pensar en alternativas electorales. Yo creo que es momento de pensar, tratar de construir y ofrecer alternativas electorales. La gente dirá si pueden ser o no alternativas, pero en el momento en que se inicia con rasgos evidentes la crisis del proyecto y del modelo que se está llevando adelante en el país en la última década, si no actuamos políticamente con la preocupación, con la conciencia de que tenemos la responsabilidad de ayudar a construir una alternativa que sea capaz de presentarse como tal, que sea capaz de llamar a nuestro pueblo a construirla juntos, estaremos renunciando a una batalla antes de darla. Nada garantiza la victoria, eso lo resuelve la lucha, pero si no nos preparamos para luchar, estamos perdidos antes de intentarla. Buenas noches. Como presentaba el compañero, mi nombre, además me dicen vasco, mi nombre es
Hernán Izurieta, soy militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, organización más pequeño grupo militante, pero digo más de otra tradición, la tradición del guevarismo que reivindicamos, una reivindicación crítica de esa tradición en el sentido de una apropiación desprejuiciada, desacartonada, no fetichista de lo que es la tradición del guevarismo, pero nosotros sentimos nuestra tradición de la cual provenimos. Y en ese sentido agradecer la invitación de los compañeros porque, bueno, parte de la elaboración, si bien la mención también a la tradición del guevarismo, un momento en que está, sabemos que no se agota, y la propuesta que hacen los compañeros al lanzarse, sabiendo también lo importante que es para la vida de todo el grupo este momento inicial y fundacional, agradecer la posibilidad de participar. Simplemente compartir, yo además, bueno, soy un militante activo gremialmente, soy delegado de una junta interna de arte en un ministerio del Estado Nacional, soy parte de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y otras series de militancias que me plantean quizá otro tono y otro registro de intervención. Tengo el desafío inmediato de no impedir que el nivel de exposición decaiga dramáticamente, así que me tocó justo en el medio, bueno, así que me toca esa tarea, compartir y explicitar que el conjunto de elaboraciones o de puntos de vista que voy a volcar son fruto de una elaboración teórica de nuestra organización, que también cuando se lanzó lo hizo a través de un documento, nosotros denominamos marco estratégico, donde muchas de las reflexiones que plantean los compañeros estaban presentes. Algunas entiendo que los compañeros han logrado desarrollarlas con mayor profundidad, aún coincidiendo ¿no? con lo que, cómo lo resuelven, pero que también intentó formular esa orientación estratégica que nosotros consideramos imprescindible para intentar al menos marcar los trazos gruesos de una propuesta política de transformación revolucionaria. Bueno, hecha la introducción y agradeciendo nuevamente a los compañeros, quizás algunas cositas en diálogo con el texto y que permitan formular más algunas precisiones o impresiones más vinculadas a la intervención política inmediata. En ese sentido, compartir que hay lo que los compañeros denominan y que es un elemento fuerte que está en el texto respecto a la crisis alternativa, nosotros lo vemos como un rasgo distintivo de nuestra camada militante. Crisis alternativa que ubicamos como un momento fuerte al colapso de los socialismos reales en el 89, 91, que dio lugar a una ofensiva absoluta del capitalismo y del imperialismo a nivel mundial, al punto de la liquidación del socialismo como propuesta o como denominación alternativa en modelo social en relación al capitalismo. Nosotros, quizá a diferencia de algunos compañeros y compañeros que veían esa implosión, ese desplome como la liberación de una posibilidad, aún cuestionando abiertamente el rol de la burocracia. Así que creemos que en el 89-91 decanta un proceso que tiene su origen en la contrarrevolución estalinista a fines del 29, a fines del 20, principio del 30, en la Unión Soviética. Bueno, que todo ese largo proceso, que todavía no, el texto no arriesga, más allá de la formulación de que el concepto de estados obreros burocráticamente generado, un problema político y metodológico para abordar, no arriesga la formulación. Nosotros también tenemos esa discusión, si estos fueron estados burocráticos, capitalismo de estado de transición, estado obrero burocráticamente generado. Bueno, ahí ese proceso que sin duda marca de manera crucial la evolución de la lucha de clases a nivel internacional, termina de decantar a través de la implosión de todo lo que se denominó el campo socialista en el 89, en el 91, y nosotros, al menos cómo vivenciamos la militancia en ese momento de emergencia, a quien empezamos a militar contra el menemismo y todo lo que planteaba ese tipo de gobierno, vemos que el efecto político práctico no fue de liberación y en pos de una alternativa, sino fue de una derrota en toda la línea del movimiento de las ideas del socialismo en general, una ofensiva del capital brutal, en lo ideológico, en lo cultural, además de las condiciones de vida de la clase trabajadora, etcétera, etcétera, lo que todos conocemos. Si vamos y venimos más hacia nuestro continente, como respuesta a esa ofensiva que se materializó a través de los gobiernos denominados neoliberales y que tuvo como respuesta posterior, con sus particularidades,
una serie de estallidos populares que configuraban un determinado escenario de crisis de esos gobiernos y que habilitaron y dieron cuenta de posibilidad posteriormente a lo que son los procesos populares que hoy atraviesan nuestro continente. Esta brutal simplificación y recorrido para tratar de llegar un poquitito más a las tareas políticas que tenemos por delante. Ese proceso de estallido popular, de crisis de los gobiernos neoliberales y de emergencia de trazo grueso de estos gobiernos post-neoliberales con características muy diferenciadas en cada uno de los casos. Nosotros no creemos que pueda caber una única denominación que pueda abarcar a todos los procesos posteriores a la crisis de los gobiernos neoliberales en los distintos países de América Latina. Sin duda generar un cambio drástico del escenario táctico de intervención. Bueno, obviamente eso acá se materializó en la rebelión popular de diciembre del 2001, la emergencia del kirchnerismo, que desde nuestro punto de vista es la salida más inteligente que tuvo la burguesía para afrontar esa situación de emergencia excepcional, donde las bases mismas, sin creer ni mucho menos que era una situación revolucionaria, pre-revolucionaria, crisis revolucionaria, sí lo que entendíamos que estaba en fuerte cuestionamiento el régimen de representación del capitalismo en Argentina. El kirchnerismo, desde nuestro punto de vista, la salida más inteligente que tuvo la burguesía para encarar esa situación de emergencia y tiempo de desarrollo de su gobierno ha logrado recomponer un nivel inimaginable para quienes estábamos muy entusiasmados al tener la suerte de participar y protagonizar las jornadas históricas del 2001, ha logrado una resolución desde el punto de vista del interés de las clases dominantes llamativa. En ese mientras tanto de acción del gobierno kirchnerista en Argentina, me voy a tratar de limitar más a la intervención para pensar también las tareas políticas de este universo medio confuso, heterogéneo y gelatinoso que denominamos nueva izquierda. Desde nuestro punto de vista tardamos demasiado en entender las particularidades tácticas del momento, demasiado, formateado en una cultura de la resistencia al menemismo, la alianza, posteriormente la crisis, los 5 presidentes, el enfrentamiento con el dualismo. Hay todo un matrizamiento, una subjetividad militante que nos formateó y nos arraigó muy fuerte en determinadas posiciones y que nos costó demasiado incorporar el cambio de etapa. Demasiado. Y acá quizás introducir que quizás mi reflexión transmite mucho lo que es la experiencia de toda una camada militante, pero hay una camada posterior de compañeros y compañeras de los que integran las organizaciones de nueva izquierda que no son las que atravesaron de manera protagónicamente ese proceso, sino que ya nacieron a la militancia en la época del kirchnerismo, por lo cual, así como nosotros tenemos una relación con lo que fue la experiencia revolucionaria en los 60-70 de resignificación, esa nueva camada militante que no protagonizó ni la rebelión popular del 20 de diciembre del 2001-2002 ni tampoco estuvo en el Puente Pueyrredón el 26 de junio del 2002, otro hecho pifito para la subjetividad militante de una camada. No casualmente quizás las organizaciones que más expresaron esa nueva emergencia en una nueva camada son las que primero tendieron a dar alguna respuesta política a los nuevos desafíos del momento. Yo cada vez más discrepo con cómo están resolviendo ese salto hacia lo político. Entiendo que cada vez más lo están haciendo desde una posición de emergencia vacía de contenido, bajo el carril institucional de la centroizquierda, pero bueno, reconozco el mérito de ser los compañeros que tuvieron la capacidad de leer, de definir una orientación político-programática, más en el campo más de la intervención política concreta y avanzada. Otro grupo que entiendo que estuvimos mucho más lentos en leer eso, desde distintos lugares, desde la adecuación de la forma organizativa, desde salir de posiciones más sectarias como era nuestro caso, para adaptarnos. Tanto tardamos que, coincido con lo que expresa Aldo, estábamos llegando demasiado tarde a la presentación de alternativas. En nuestra lectura es que el kirchnerismo está en una fase de declinación que se basa en un cierre por derecha dentro del mismo peronismo, es decir, el ciclo kirchnerista
incluso por su misma composición del plantel político que fue parte de eso, tiende a cerrar por derecha. La emergencia de Massa ahora, muy factiblemente, si no tiene una elección que permita al menos cohesionar la tropa propia, el cuadro que se le puede plantear después de octubre, en términos de 2 años, un gobierno que no tiene reelección y que quedó golpeado en las urnas, puede ser muy duro, y no estamos llegando tarde con una alternativa, es evidente. Las conclusiones políticas que deberían traducirse en acción, en el desarrollo de propuestas, no llegamos. Estamos a tiempo de tratar al menos de ir supliendo y acortando la distancia entre lo que son las necesidades y el punto de partida. Pero me parece que esa es una conclusión. Y acá sí señalar que, bueno, esta característica que plantea el kirchnerismo como desafío para las fuerzas populares, para las fuerzas revolucionarias, de imposición de lo político, la necesidad de la propuesta política para intervenir, es decir, lo que media entre las posiciones más ideológicas y las correlaciones de fuerza real, cómo le llega contenido, cómo lo traduce en política, es una elaboración que nos resultó muy compleja, que desde mi punto de vista, recién en la formulación, cuando otro camino intenta marcar una línea de intervención para una coyuntura que superara ni con los ojeros ni con el kirchnerismo, que me parece que ahí se marca una apertura, como el resquicio táctico de cómo había que intervenir la etapa, pero eso no madura en propuesta política. Y ese sí me parece que es un rasgo distintivo del momento, la enorme inmadurez del conjunto de las organizaciones populares. Y en este caso lo acoto más al campo de lo que denominamos izquierda independiente, no izquierda, que insistimos en una serie de prácticas que no constituyen en todo caso algunas virtudes, es que las tenemos, sino que expresan nuestra debilidad, en el sentido de la militancia de amigo, de a poco, el no entender que el tiempo no es un recurso que se puede imponer eternamente y que no importa, total, 15 años más es nada, ¿no? Tal vez 15 años más, por un motivo u otro, podamos no estar acá. Entonces, sin correr apresuradamente, pero asumiendo que hay que madurar, y eso entiendo que es una tara de todo este espacio. Ojalá que la emergencia de democracia socialista como grupo y otros tantos contribuyan a la politización de un espacio, politización que entendemos debe hacerse en un sentido que plantee una propuesta de transformación radical, que en el afán de emerger públicamente y ganar masividad no resigne contenido programático en el sentido sustancial, no es decir socialismo, sino que la propuesta política estructurante quede claro que vamos por un cambio de sistema, que no vamos a darle la jeta al sistema capitalista, que nos proponemos otro modelo de sociedad y que esa vocación de la apertura y de llegar a las más amplias masas no justifique la eliminación de nuestros objetivos ultimatistas. Y acá algo claro, si es todo táctico, una táctica consolidada, en algún momento se convierte en una estrategia. Entonces, si esconder lo que pensamos, no decir que estamos en contra del capitalismo, no hacer ningún planteo programático serio, solamente una formulación táctica para llegar a abrir, pero si esa táctica se plantea, se sostiene, hay un momento en que esa táctica se convierte en estrategia. Y ahí me parece que uno de los riesgos fundamentales de todo este campo es que la nueva izquierda que estamos proclamando no reincursione en la constitución de una nueva centroizquierda, de las cuales hubo el legado del estalinismo, como señalaba Eduardo, el estalinismo entendiendo la política del Frente Popular, la colaboración de clases con la burguesía, es decir, del concepto de revolución por etapa en detrimento de alguna formulación más permanentista, con toda la complicación que eso tiene, el enlazamiento de las etapas, el enlazamiento de las tareas democráticas nacionales con las propiamente socialistas. Está claro que también eso, el texto de los compañeros, le entra a ese problema, pero que nuestra propuesta no puede resignar ese objetivo fundamental. En este sentido, y para no extenderme mucho más, nosotros de MIR entendemos que la etapa plantea básicamente como 3 líneas de trabajo que van de la mano, que se retroalimentan, que están entrelazadas absolutamente, que una por un lado es la que caracterizó históricamente a todo el espacio izquierdo de la nueva izquierda, que es la profundización, la búsqueda del desarrollo del poder obrero y popular, del desarrollo del movimiento social,
de dar contenido social efectivo a una propuesta de transformación. Implica, entre otras cosas, el desarrollo del sujeto social que tiene que ser protagonista de un cambio social revolucionario. Desde nuestro punto de vista, predominantemente la clase trabajadora, incluido fundamentalmente también sus sectores fundamentales. Cuestión que la nueva izquierda independiente, en sus trazos gruesos, no ve de ninguna manera. Hay una cuestión de rechazo de lo que entiende que es una política más de las corrientes que califica, seguramente con sobrado motivo, de sectaria, de obrerista estrecha, etcétera, etcétera, pero la respuesta a eso es la negación de una política seria de desarrollo en el seno de la clase obrera. Es un problema gravísimo para cualquier fuerza política que diga que quiere terminar con el capitalismo para construir el socialismo. Con lo cual, entre otras cosas, una tarea efectiva de desarrollo de la clase trabajadora, entendida en un sentido amplio. Yo soy trabajador estatal, soy delegado sindical, entiendo que aporta algo, pero no aporta decisivamente. Ahí también hay una tarea central. La otra, obviamente, el desarrollo del poder popular en sentido amplio, en las variedades, etc. Un segundo momento de construcción, nosotros entendemos, y hay condiciones para hacerlo, el desarrollo de un frente político-social, que es, a nuestro entender, la posibilidad político-organizativa para coagular en las condiciones actuales que hay el desarrollo de los distintos grupos y en respuesta a la necesidad política planteada en la etapa. No salimos de la miríada de grupos o ese archipiélago de distintos grupos con un planteo de unificación en un partido, con una organización política unificada, porque no están dadas las condiciones para hacerlo sin mediación de otras prácticas políticas organizativas, no están dadas las condiciones, con lo cual, porque creemos que es un elemento a desarrollar en un sentido estratégico, el desarrollo de un frente político-social que pueda tomar tareas de orden social o la resolución de las tareas de tipo social con las tareas nacionales o democráticas, pero también por una necesidad político-práctica. Nosotros creemos que hay que avanzar urgentemente en la puesta en pie de un frente político-social de este campo de la nueva izquierda que surja con la decisión de intervenir en la lucha de clase, entendiendo también por eso la intervención electoral en algún momento. Que no es que tenga su brazo electoral, necesariamente será, porque a veces las intervenciones es muy factible que vos tengas que pensar intervenciones electorales que vayan de las realidades locales y regionales, con lo cual no puedes pensar que una sola forma de resolver eso se puede plasmar independientemente de los distintos territorios, pero ese frente político-social tiene que nacer con la decisión de intervenir en la lucha de clase y tiene que pensar de qué manera despliega dispositivos para la intervención electoral, que no deben ser los estructurantes de ningún modo, pero que no pueden estar ausentes si en esta etapa queremos progresivamente ir modificando la correlación de fuerza. Y tercero, la construcción de organización política de clases. Nosotros defendemos en el momento de mayor auge del autonomismo, del situacionismo, que imperaba acá, la UBA era un centro propagador de situacionismo, con lo que fue la influencia en ese momento del colectivo Situaciones, que venía Che Guevara, Marcos, Neca Jara, y era así. Nosotros nos formamos en resistencia a esa orientación. La construcción de partidos es imprescindible, incluso acá una crítica frontal y fraternal a muchas de las corrientes de la nueva izquierda que tiran al basurero de la historia todos los aportes de Lenin y que plantean de una manera de una monocausalidad pobrísima que todo el problema de la burocratización está asociado a la forma partido, lo cual habla, entre otras cosas, primero de una interpretación ultra reduccionista que desconoce el proceso de agotamiento del proceso revolucionario mismo, la eliminación física de buena parte de la vanguardia obrera que hizo efectivamente la revolución y que dejó de existir por distintos motivos, entre otras cosas porque murió en la guerra civil o tratando de impulsar la revolución en otro horizonte. Las dificultades de una revolución que apostaba al desarrollo y al triunfo de la revolución en los países centrales de Europa, fundamentalmente de Alemania, y que pierde esa perspectiva y que tiene que de a poco desarrollar una táctica defensiva o al menos cambiar los planes de quienes fueron impulsores. Todos esos fenómenos son los que permiten el agotamiento de las masas. Era mucho más atractivo una táctica que dijera, bueno, hay posibilidad de hacer el socialismo en un solo país, dejémonos joder con la aventura internacional, quedémonos acá, no planteemos. Eso era estaba mucho más cercano al agotamiento, a la sensibilidad de un sector de masa que ya había hecho demasiado también esfuerzo y una entrega negada en pos de otro mundo. Es decir, hay fenómenos muy complejos y que
reducen a una explicación absolutamente pobre que el problema de la burocratización es el problema del partido, y que también desconoce que lo que fueron medidas, y esto sí está claramente, transitorias, primero la eliminación de la democracia de otros partidos de la democracia soviética, después al interior del partido bolchevique, las famosas 21 condiciones, la eliminación de la posibilidad de tendencia, pensadas en términos excepcionales, realmente luego se convirtieron en un patrón que era decantado como en el modelo leninista del partido, que bueno, eso claramente nosotros discrepamos abiertamente con eso, pero no con la necesidad de la organización política, con una parte importante del aporte de Lenin que seguramente habrá que actualizarlo, pero que en lo sustancial siguen siendo absolutamente imprescindibles para pensar la necesidad del partido. Este punto es nodal en la discusión también con la nueva izquierda o la izquierda independiente, que tiene una cuestión de subjetividad absolutamente reacia al problema del partido, y es una subjetividad que no contribuye al desarrollo de la superación de las limitaciones, sino que por el contrario consagra lo que desde nuestro punto de vista son buena parte de sus debilidades. Y por último, para cerrar, quizás dar una dimensión más de largo aliento a lo que es nuestra tarea militante. Ahí Eduardo decía, bueno, esta cuestión de que en el momento que más jodida estuvo la clase, que se produjo la eliminación física, aún el horizonte de un cambio socialista estaba presente. En otros momentos donde eso no es así, aunque hubo derrotas, no se plantea una situación de tal magnitud, pero en este momento actual eso está mucho más diluido. Mi punto de vista es que la tarea histórica de nuestra generación militante es reconstruir las condiciones de posibilidad del socialismo como alternativa. Si los compañeros y compañeras que militaron en los 60 y 70 pueden tener la satisfacción de haber estado en un momento, al menos en este país, que entiendo que era más amplio, donde sí se puso en riesgo las bases de dominación de este sistema social, a nosotros nos ha tocado otro momento histórico y tenemos que asumirlo en toda su dimensión. Tenemos la obligación de construir pacientemente las condiciones de posibilidad para que el socialismo pueda ser una alternativa tangible, viable, un horizonte de transformación concreto para amplios sectores de nuestro pueblo. Y la tarea tiene que estar orientada en ese sentido, con el convencimiento que sigue siendo absolutamente válida la premisa de Rosa Luxemburgo, que es socialismo o barbarie, pero no entendiendo la barbarie como un escenario catastrófico que en algún momento sucederá o sobrevendrá sobre nosotros, sino como la barbarie cotidiana del sistema capitalista que destruye el medio ambiente, que pone en riesgo la posibilidad misma de reproducción de la vida humana, que prioriza en el altar de la ganancia la vida de nuestros pueblos, es decir, que no para de llevar adelante cualquier tipo de tropelía militar en pos de la adquisición de algún recurso estratégico que el imperialismo necesita, etc. Esa es la barbarie del capitalismo, y frente a esa barbarie la única alternativa real sigue siendo el socialismo, y entiendo que el desafío de toda esta generación militante hacer que ese objetivo histórico, sentido, al cual entregaron su vida millones de compañeros y compañeras a lo largo de la historia y de todo el mundo, sea una posibilidad concreta para la transformación social profunda y de raíz en nuestro país. Nada más. Por algo que excede el gesto de rigor, digamos, del saludo, y que tiene que ver con que el documento fundacional, desde mi punto de vista, plantea algunos puntos que lo colocan como referencia intelectual y política para el conjunto de la nueva izquierda. Ofrece algunas respuestas posibles a preguntas que son necesarias, es decir, que todos nos estamos planteando. Que tiene que ver con calibrar el legado del 2001 argentino, ¿no? Todos los que reivindicamos esta identidad, digamos, una izquierda por el poder popular, en la Argentina vemos las jornadas de lucha del año 2001 y el ciclo de luchas que va de Putralcó a Puente Pueyrredón, digamos, como un periodo, un acontecimiento genésico para nosotros, ¿no? Como nuestro acontecimiento inaugural, que nos conforma como generación política de alguna manera. Pero la pregunta que se nos exige hoy, allá más de 12 años de la crisis del 2001, de las jornadas insurreccionales del 2001, es, bueno, ¿cuál es el legado del 2001 y
qué determinaciones de esa, como comillas, política del 2001 tenemos que seguir manteniendo y cuáles tenemos que revisar o reformular según el desarrollo de nuestras propias organizaciones, la profundización de nuestras propias construcciones y al mismo tiempo según los cambios históricos o cambios de etapa en la Argentina. Y esto además con una cierta, diría yo, mirada estrábica, por un lado a estos 10 o 12 o 13 años más recientes, pero al mismo tiempo a una mirada más largo aliento sobre el siglo XX de conjunto y la necesidad de reinventar parcialmente para sostener vivo el proyecto emancipatorio socialista, ¿no? Creo que el texto de algún modo se lo puede interpelar, el texto del programa, con estas dos temporalidades, este siglo XX del que salimos maltrechos como izquierda anticapitalista, salimos maltrechos en el sentido que asistimos a la derrota o degeneración burocrática de la mayoría de las experiencias que se planteaban más allá del capitalismo, y por otro lado, insisto, con una mirada de más corta duración de los últimos 10 años en Argentina. En la nueva izquierda solemos decir que definimos el poder popular como el medio y fin fundamental de la lucha revolucionaria. Como fin fundamental, en el sentido de que aspiramos a una sociedad sin clases, basada en mecanismos de autodeterminación colectiva y democrática, y entendemos que esas aspiraciones, esas metas estratégicas o de principio que tenemos, de algún modo intentamos que ya estén contenidas prefigurativamente en los criterios organizativos que notamos aquí y ahora, ¿verdad? Por eso digo es un fin y al mismo tiempo medio, mecanismo y órgano de nuestra lucha y propósito estratégico para una sociedad capitalista. Quizás incluso frente a la definición un poco a veces vaga de nueva izquierda, que es algo que se venía diciendo desde los 60, podemos decir izquierda por el poder popular sería a lo mejor una caracterización un poco más precisa de una programática política para nosotros. Ahora bien, y estoy muy de acuerdo con algo que decía Aldo ahí, tendríamos que precisar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de poder popular. Y para hacer esta lectura histórica que yo mencionaba antes, yo creo que habría que hablar de dos notas centrales de la propuesta por el poder popular. Una tiene que ver con la participación directa de los oprimidos en la toma de decisiones en sus órganos de organización o participación. No hay poder popular sin esa instancia de participación directa en la toma de decisiones. En ese sentido, la categoría de poder popular me envía a la constitución de formas de nueva institucionalidad, diría yo, a distancia del Estado, de carácter obrero y popular, en la cual los sectores subalternos se dan sus propias formas de participación, antagónicas con las formas de participación de la burguesía, y que siempre tienen esta nota de alguna instancia de participación directa. Después voy a hacer una salvedad, no es todo participación directa de los oprimidos en la vida, pero por ahora solo digo esto. Y la otra nota fundamental, me parece, de la idea del poder popular es la idea de ampliación de los márgenes de intervención en la sociedad del conjunto de las clases subalternas. Es decir, incremento del poder social, por decirlo así, de los oprimidos. Es decir, qué tajada de la realidad, por así decirlo, podemos morder y a qué tajada de la realidad le podemos imprimir política. Y en el sentido poder, en el sentido poder social de la clase en relación a la burguesía. Es importante no unilateralizar la definición y quedarse solo con lo primero, es decir, la generación de instancias democráticas o de democracia directa de participación de los oprimidos, porque si unilateralizamos la definición en ese sentido, hacemos una especie de procedimentalismo del poder popular, es decir, construimos poder popular porque en mi organización hacemos asamblea cada 15 días o por mes, y en realidad eso es muy limitado, que casi convencerse de lo bueno que uno es, porque hace asambleas cada tanto, digamos así, pero falta el otro momento, que una genuina construcción de poder popular supone una ampliación del poder social, o sea, de los márgenes de intervención en la sociedad y de transformación de las condiciones del juego social de la clase trabajadora. En este sentido, a mí me parece, para hacer esta evaluación, yo decía, bueno, el 2001 como acontecimiento genésico, como acontecimiento fundamental para nosotros nos da esta idea. El camino a la revolución socialista que a nosotros nos interesa implica necesariamente este atravesamiento por la construcción del poder popular. En lo que tenemos una serie de órganos de participación directa de la clase trabajadora en los que se plasma la prefiguración del socialismo, o sea, la prefiguración aquí y ahora de las relaciones igualitarias, de autodeterminación colectiva que pretendemos darnos hacia una sociedad futura. Hay una salvedad, yo decía antes,
no todo es participación directa, en el sentido de que, y aquí retomaría un poco lo que decía recién el Vasco, hay que hacer algunas diferencias entre el concepto de poder popular y ciertas formas extremas del horizontalismo, o lo que se suele llamar autonomismo, cierto espontaneismo extremo, que directamente, en lugar de pensar cómo construir instancias orgánicas de poder de los individuos o de poder de la clase trabajadora, son contrarias a la idea misma del poder, ¿no? Como se encuentra esto a nivel occidental, el pensamiento de Holloway, que directamente habla de antipoder, y en mayor o menor medida del Negri con su concepto de contrapoder. Y ahí rescato nuevamente un punto del documento programático de Democracia Socialista, un punto que tiene importancia de larga duración, o sea, no hace solo a la izquierda argentina en los últimos 10 años, sino el proyecto emancipador del socialismo, y que yo lo formularía así: si hablamos de prefiguración del socialismo y hablamos de aprovechar aquí y ahora algunos trazos de las relaciones sociales que pretenderíamos en una sociedad postcapitalista, hay algo interesante en esa propuesta, y es que nos exige ser absolutamente realistas a la hora de formular el ideal de una sociedad postcapitalista, y en donde muchas veces, y esto también es un lastre a nivel de lo que se llamaría la izquierda del 2001, que tenemos que desenmarazarnos, la crítica al burocratismo y la necesidad de construir organizaciones radicalmente democráticas llevó a más bien una forma de parálisis organizativa en la cual se desconoce la centralidad del poder, no solo en la disputa con la burguesía y las clases dominantes, sino en la autoconstitución de las formas organizativas de los oprimidos, en donde también el poder. Y por eso me interesa resaltar esto: el concepto de poder popular es poder. Mínimamente, para desarrollar esto, yo diría, cuando hablamos de poder popular, hablamos primero de decisiones tomadas en forma orgánica, porque el horizontalismo radical en principio es inorgánico, porque postula la autonomía de los colectivos y la deriva infinita de las particularidades. Y segundo, que incluso el concepto de poder popular no estaría en contra necesariamente de la construcción de referencias o dirigencias, sino que simplemente intentaría generar los anticuerpos, como decimos a veces, o contralores o mecanismos para los cuales esas dirigencias o referencias no se consoliden en castas burocráticas guiadas por las necesidades de su propia reproducción y el poder, y no por la expresión de la voluntad colectiva de sus organizaciones. Mínimamente esto requeriría mucho desarrollo. Me parece que nos debemos profundizar incluso un buen concepto de la representación democrática, y ya no de la crítica radical a toda representación, como era toda tal vez el llamado del socialismo. Eso es casi una mínima salvedad. Yo decía, el poder popular siempre supone instancias de participación directa de los oprimidos en la toma de decisiones, pero eso no es todo. Es posible pensar más bien las instancias orgánicas del poder popular en forma mixta, por la copresencia o simultaneidad de instancias de democracia de base y otras instancias más de carácter de dirigencia o como se quiera decir. Con esta misma introducción, bueno, yo dije, el poder popular tiene dos notas: una organizativa, que tiene que ver con esto, la participación directa en la toma de decisiones, con la salvedad, no todo es participación directa en la toma de decisiones, y una más política, que tiene que ver con el poder de los oprimidos, el poder de la clase trabajadora en el conjunto de la sociedad para instalar una agenda e incidir en los destinos colectivos de la sociedad. Con esta doble mirada en mente, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿qué hay o qué hubo en la política del 2001 de aciertos estratégicos, o sea, aciertos de la regulación, de casi aciertos de principio que vamos a conservar ante cualquier cambio de coyuntura o de etapa, y qué hubo de aciertos tácticos, de aciertos para aquel momento histórico puntual? Brevemente, el cierre, en cierta medida, de las jornadas de lucha que van contra el cuarto tiempo redondo da el ciclo kirchnerismo, evidentemente. El kirchnerismo combinó una serie de medidas más o menos populares que le ganaron una simpatía generalizada en la sociedad, junto con la posibilidad de relanzar la acumulación capitalista en la Argentina, posibilidad en parte por la devaluación masiva del peso que ya había efectuado Dualde, que bajó el salario real en forma estrepitosa, y más el alza de los precios de las mercaderías agrícolas exportables. Bueno, una serie de condiciones, digamos, económicas que permitieron relanzar el ciclo de la acumulación en la Argentina, más una serie de aciertos políticos que permitieron al kirchnerismo instalarse como efectivamente la forma más inteligente que tenía la burguesía para recomponer la dominación de clase y la acumulación capitalista en la Argentina
en el escenario de 2003. El kirchnerismo también modifica la forma como se presenta el Estado al conjunto de la clase trabajadora. A mí me parece que, y ahí vamos, nosotros hablamos siempre de socialismo desde abajo, en el sentido de, bueno, construcción de órganos del poder popular, prefiguración del socialismo a distancia del Estado. Ahora bien, se nos impone la pregunta, ¿socialismo puramente desde abajo? ¿Hay socialismo puramente desde abajo, es decir, sin ocupar ningún tipo de posición táctica o estratégica en la estatalidad? Bueno, evidentemente que entiendo que no. Por un lado, hay una razón más ligada al cambio de etapa, o más coyuntural, por la cual no puede haber socialismo puramente desde abajo, y tiene que ver justamente con esta lectura de lo que hizo el kirchnerismo con el Estado o con la faz de la estatalidad de cara al conjunto de la clase. Si decide en 2001 que se vayan todos o gane quien gane las elecciones pierde el pueblo, era algo medianamente autoevidente, es decir, era algo que yo podía decir a cualquier miembro de la clase y algo, un momento de verdad por lo menos se intuía. Hoy por hoy resulta más difícil decir esto. Hoy por hoy el Estado aparece más como un espacio de negociación colectiva entre clases, un estado de compromiso de clases. Podríamos decir que es muy débil ese compromiso porque además las condiciones económicas que lo sustentan son muy débiles, porque el neodesarrollismo, si quiere, como garante de la acumulación capitalista en Argentina, es poco solvente. Pero a pesar de eso hay mal que mal el estado de compromiso de clase. Y en ese sentido es improbable pensar que las organizaciones de la nueva izquierda podamos, puramente en la construcción desde abajo en los años actuales, seguir acumulando socialmente y construir una referencia social masiva. Insisto, por este cambio de etapas, y así, o esta mutación de la faz del Estado ante el conjunto de los oprimidos, este abandono de la matriz más propia del neoliberalismo, un Estado absolutamente represor y un refractario a las demandas de los sectores populares y la clase trabajadora, y la emergencia más bien de una estatalidad que aparece en el ámbito de negociación colectiva, la idea de una resistencia puramente por abajo parece improbable o por lo menos nos da escaso margen de referencia social en lo inmediato. Y entonces hablar de construir desde abajo, y yo diría por eso desglosar lo táctico de lo estratégico, los aciertos del largo aliento, de los aciertos para la época, la construcción política de base era un acierto táctico, indudable, en el 2001, en el 99, en el 2002, más o menos. Sin duda ahí probablemente incluso no había mucho que hacer con el Estado para los que estábamos en la izquierda anticapitalista, o más escasas tareas hubiéramos tenido en aquel momento. Y probablemente era un acierto ahí decir, no, aquí en las barreras humildes, en los movimientos de trabajadores desocupados, en el sector, en los piqueteros, estos son los sectores más dinámicos de la clase hoy, y hay que poner todas las fichas ahí. Y eso en ese momento era sin duda un acierto. De la mano de ese acierto táctico, descubrimos, si se quiere, un acierto estratégico, que es esta idea del poder popular y de prefiguración del socialismo como lineamiento que queremos que nos acompañen en toda la larga marcha hacia el socialismo. Ahora, descubiertos estos aciertos estratégicos, los cambios históricos nos van requiriendo afinamientos, precisiones. Yo decía, cambia un poco la etapa con el ascenso del kirchnerismo y cambia un poco la forma como el Estado se presenta a los oprimidos y es improbable seguir hablando hoy de socialismo puramente desde abajo, o eso nos coloca en una posición de resistencia extremadamente marginal. Esto nos impone entonces una pregunta: ¿qué hacemos con el Estado? Con el pueblo a preguntar, socialismo desde abajo, bien, pero puramente desde abajo. Bueno, como ya dije, obviamente no concebimos socialismo puramente desde abajo. Y junto con quizás esta evaluación táctica y quizás una necesidad en la etapa de pensar formas más político-electorales o políticos superestructurales de intervención, después voy a retomar eso mínimamente, también habría una consideración estratégica, que es qué rol puede tener el Estado, y el Estado burgués, el Estado actual, no el Estado revolucionario, en el largo proceso de la transición al socialismo. Y a mí me parece también muy interesante encontrar en el documento programático esta lectura de los procesos venezolanos o bolivianos, y esta tesis de que si bien son procesos conducidos por fracciones reformistas o nacionalistas, no se confirma, digamos, que a fuerza de concesiones habiliten una simple recomposición de la dominación de clase burguesa, sino que más bien al contrario, estos estados gobernados por direcciones nacionalistas o reformistas apuntaron crecientes conflictos de clase, y al mismo tiempo, y a la inversa, que es improbable imaginar escenarios insurreccionales del tipo toma del poder por un partido de vanguardia jacobino en contextos donde las democracias burguesas están plenamente consolidadas y la plasticidad del Estado capitalista para
incluir a las demandas de los oprimidos y más o menos subordinarlas parece ser muy grande, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno pensaría, bueno, hipótesis transicionales, incluso algunas derrotadas, como la de Bill Chileno en los 70, o el curso sobre el cuyo nadie, digamos, no pongan la mano en el fuego, pero que están abiertas, como la venezolana, habría que prestarle cierta atención. De todos modos, con varias salvedades. La primera es que ninguna dirección más socialista que se declare altera el carácter capitalista del Estado burgués, al menos, y en ese sentido mantener la más estricta independencia o autonomía organizativa con respecto a los gobiernos populares es imprescindible, incluso en la tarea de apuntalar la transición al socialismo en la disputa interna, digamos así. Pero ahí, a título de hipótesis, te diría, bueno, la toma del poder por un partido de vanguardia hoy por hoy es improbable, quizás un largo proceso de acumulación histórica, de una correspondencia entre el poder popular y el gobierno popular, nos abrigue, por lo menos insisto, en una etapa de acumulación de fuerzas y sin descartar la eventualidad de una cultura revolucionaria en el Estado burgués en situaciones posteriores. Volviendo a la cuestión de la Argentina, yo antes decía, con el kirchnerismo cambia un poco la faz del Estado, cambia un poco la forma como la estatalidad se presenta al conjunto de la clase, aparece más como un ámbito de negociación colectiva que como un puro represor, un mero agente de enemigo de clase. Y esto a mí nos impone la necesidad, a la que comparto lo que decía el Vasco, llegamos muy tarde, de darnos algún tipo de intervención en ese ámbito, por lo menos con un fin que es ampliar una referencia de masas un poquito más grande que la que tenemos hoy por hoy con las construcciones sectoriales o las construcciones de base. Con una salvedad, y es por mucho optimismo, y acá comparto también lo que decía Martín al principio, que nos provoquen procesos abiertos como el venezolano, es improbable en lo inmediato querer trasladar algo así a la Argentina, ¿verdad? Es absolutamente improbable que el relevo institucional del kirchnerismo sea algo así como un gobierno popular en Argentina. Todo lo contrario, fue tan exitosa la recomposición de la dominación de clases a manos de este gobierno que su relevo va a ser por derecha. Sea una transición más ordenada hacia el socialismo o algo más de ruptura con masa, en cualquiera de los casos hablamos de un gobierno más derechista que vamos a enfrentar. Incluso si esto provoca fraccionamientos al kirchnerismo, nada garantiza que sea la nueva izquierda la que capitalice esos fraccionamientos, ni mucho menos que se lance como alternativa capaz de gobernar la Argentina. Yo creo que esto no está en el horizonte en un plazo inmediato, más o menos cuantificable. Pero sí, insisto, la necesidad de darnos entonces una herramienta electoral no tiene tanto que ver con la idea de, bueno, ahora la estrategia revolucionaria pasa por gobiernos populares, cambió más o menos el panorama, vamos a hacer eso en Argentina. Lamentablemente no están dadas esas condiciones a mi ver, pero sí más bien por, bueno, es necesario ampliar nuestra referencia política, visibilizarnos a un nivel de masas y la instancia político-electoral nos permitiría, en estricta complementariedad en la construcción de poder popular, ampliar un poquito más nuestra visibilidad. Y ahora digo con una salvedad, y es, si yo decía así, el kirchnerismo transformó un poco el modo como el Estado aparece en las clases trabajadoras y lo hace aparecer más claramente como ámbito de negociación en donde las clases se van a encontrar para garantizar la reproducción de todas ellas, de conjuntos, de todas las clases. Y eso es cierto, pero también tengamos cuidado con no llegar a un periodo histórico con una caracterización de unas tareas apropiadas para las anteriores. Quizás estamos leyendo las tareas que nos exigía la etapa kirchnerista, la estamos leyendo cuando ya parece que la etapa está llegando a su final, y eso puede ser peligroso. Y yo también diría, si bien es indispensable en este momento empezar a construir experiencias electorales que amplíen nuestra referencia, de ningún modo se podría hacer al costo de dejar de apostar a la construcción del poder popular, sean los sindicatos o las barriadas humildes, porque es probable que de 2015 en adelante nos volvamos a enfrentar a un Estado que nos plantea un esquema mucho más de resistencia. Eso es muy probable, con la configuración de fuerzas que se está dando hoy. No un Estado tan permeable al avance de los sectores populares, sino un Estado más similar al de los años neoliberales, con las salvedades y diferencias del caso, ¿no? Y en ese sentido, la construcción del poder popular es muy probable que en los años venideros vuelva no solo a ser, como va a ser siempre, un perseguro estratégico, sino también una necesidad inmediata para las luchas que nos tengamos que dar en los escenarios que van a venir.
agradezco también la invitación a participar de estos debates a los compañeros de Democracia Socialista, a los compañeros de La Brecha, así que estamos muy cerca. En principio, por ahí aclarar, digamos, desde dónde se habla, desde dónde por lo menos voy a intervenir. Un poco me parecía necesario aclarar la inscripción de por lo menos nuestro núcleo político, esta caldera, que a su vez interviene en la corriente de organización de base La Brecha, como un espacio que de alguna manera surge a la organicidad política, si se quiere, relativamente recientemente. En realidad nos inscribimos más que nada dentro de un espectro de organizaciones que se constituyen al calor de la militancia en contra de la ofensiva brutal, digamos, de los años 90, o por lo menos a partir de ahí surge los antecedentes, por lo menos de nuestro espacio político, y de alguna manera eso nos pone en una tarea difícil, por un lado porque de alguna manera la ausencia de inscripción organizativa partidaria en su momento fue, digamos, una necesidad porque no se encontraba referencia política en la cual inscribirse en esos momentos y por disentir fuertemente con las expresiones políticas, por lo menos en los espacios donde estábamos interviniendo, por disentir de las instituciones partidarias existentes. Y por otro lado eso nos pone con una tarea mucho más difícil, que es descubrir, entiendo es la tarea que intentamos hacer, es descubrir cuál es la estrategia política que se esconde por detrás de esa práctica que en nuestro caso antecede la conformación de una estrategia política. O sea, de alguna manera nosotros empezamos a intervenir con lineamientos en contra de estas ofensivas, fundamentalmente en los espacios de los barrios más humildes, en las barriadas populares, en espacios territoriales, en el espacio universitario, en mucho menor medida en el espacio sindical, de alguna manera planteando una práctica diferente a la que era la de en ese momento la izquierda tradicional, la izquierda partidaria, pero no teniendo claridad respecto de cuál era qué expresión estratégica implicaba esa práctica diferente. Lo que nos pone ahora, digamos, en este momento actual, nos pone el desafío doble, digamos, con una escasa acumulación de debate estratégico. Nos pone un desafío doble, digo, porque justamente, un poco ya se mencionaba antes, el cambio de etapa implica de alguna manera el retorno de este debate estratégico, que está, para nuestro modo de ver, signado por distintas expresiones. En la militancia cotidiana, la militancia, digamos, que nosotros transitamos, vuelve de alguna manera, bajo distintas formas, las preguntas respecto de la transición al socialismo. O sea, se empieza a hablar nuevamente, yo siempre comparo con mis inicios, digamos, de militancia en los años 90, no se hablaba ni de socialismo, no se hablaba, apenas se hablaba de izquierda. Recuerdo la lucha contra la exclusión, contra las formas de opresión que no aparecían puestas en términos de opresión de parte de un sistema social capitalista, sino de un modelo que era el neoliberalismo. Hoy por hoy, de alguna manera, esos debates han sido superados, se vuelve a ubicar el problema de la lucha política en torno al centro, digamos, de generación de esas terribles injusticias y contradicciones, que es el sistema capitalista, y por lo tanto la necesidad de pensar la superación de este sistema social, y por lo tanto en eso se retoma el debate de cómo articular nuestras luchas defensivas, las luchas en las cuales nosotros nos encontramos, las
las luchas que nos encontramos transitando, cómo se articulan con un horizonte de transformación social, o sea, cómo es ese pasaje entre lo que estamos peleando actualmente y esa otra sociedad distinta. Por otro lado, desterrado el debate respecto de si existía o no existía la clase trabajadora, si podíamos seguir pensando en esos términos, cosa que obviamente desde nuestro espacio no lo pensamos de esa manera, pero era el debate, como por ahí referían también los compañeros antes, el debate en los 90 estaba asignado por esta cuestión, si se podía pensar en términos de la clase trabajadora. Obviamente, hoy por hoy esa etapa está superada en términos de si es pertinente o no pensar en términos de clase trabajadora. La clase trabajadora está claro que existe, que está luchando, que recuperó también su capacidad de iniciativa, pero digamos, se plantea el debate en este digamos, necesaria reflexión estratégica, se plantea el debate de cómo se articula esa capacidad de acción de la clase trabajadora y el movimiento obrero organizado o en vías de organización con aquellos movimientos que estuvieron dando la lucha en la etapa previa, si se quiere. Cómo se da la vinculación entre los diversos movimientos sociales y el movimiento obrero y la pregunta, el problema de la intersectorialidad. De paso, aprovecho la distracción. En ese sentido, digamos, esta pregunta respecto a la multisectorialidad también nos instala la pregunta respecto de cómo se resuelve eso en términos de organización política, cómo se resuelve eso en términos de un armado político vinculado a las preguntas y a las preocupaciones respecto de la forma tradicional del partido. Ese debate, digo, ya apareció acá y entiendo es el que sigue estando. Y por otro lado, otra cosa que en este último tiempo, sobre todo, relativamente reciente, aparece como con fuerza es la pregunta respecto de cómo un proyecto de clase puede interpelar al conjunto de la sociedad. Cómo presentar un articulado programático, un programa, recuerdo, digamos, distintas expresiones de esto, desde, bueno, la formulación que se encontraba en Otro Camino para Superar la Crisis, se decía las retenciones para determinadas exigencias para la sociedad, para salud, para educación, no pagar la deuda con eso, etcétera, etcétera. Los 10 puntos de la compa, podríamos así ir pensando distintas formulaciones que estructuran de alguna manera un proyecto programático, una búsqueda de interpelar digamos, no solamente pensados en la clase trabajadora, sino hacia la sociedad toda. En este sentido, esta necesidad de debate estratégico se da en un contexto de escaso pertrechamiento teórico, que como por ahí Martín ya se refirió a eso, no voy a abundar en esa caracterización, pero bueno, que tiene que ver fundamentalmente con una de alguna manera una ausencia, si se quiere, de debate político estratégico en las expresiones, en los desarrollos de estos movimientos, de estas digamos, luchas más defensivas, de alguna manera vinculado también a que la práctica política cotidiana y la producción de conocimiento respecto a esa práctica política se encuentran de alguna manera divorciadas, distanciadas, un poco también porque la función de esa reflexión sobre esa práctica política en general en otros momentos históricos la daba la organización política del partido, y estas organizaciones están carentes, digamos, de ese debate político estratégico y de esa organización política por detrás. Esta función en muchos casos no se termina de cumplir. Bueno, obviamente también en eso contribuye, digamos, en este escaso pertrechamiento teórico que tenemos para darnos este debate estratégico, los aportes, digamos, los escasos aportes que dan las organizaciones políticas partidarias tradicionales, que de alguna manera, digamos, refuerzan muchas veces el dogmatismo y las explicaciones, o la tendencia, digamos, a explicar de un modo objetivista los
procesos, digamos, de cambio. Por otro lado, digamos, en ese sentido, cómo nosotros podemos pensar la escena contemporánea, que es un poco la propuesta, la convocatoria de los compañeros. Ya un montón de cosas ya las dijeron, la verdad que no quiero redundar. En principio, destaco lo que planteaba Lucita respecto de la derrota material y simbólica, y sobre todo simbólica, digamos, del proyecto socialista, o sea, la imposibilidad de pensar en términos a nivel masivo, ¿no? A nivel del conjunto social, digamos, y hay una de las cosas sobre las que separa el éxito, digamos, del kirchnerismo, tiene que ver justamente con que lo otro, digamos, el horizonte anticapitalista, el horizonte socialista se ve absolutamente lejano e improbable. Entonces, para nosotros, para la izquierda, de alguna manera la lucha no solamente implica una lucha material, una lucha por mostrar que esa otra forma de organización social es muy superior a partir de algunos indicios figurativos, algunos indicios materiales actuales, sino también por una necesidad de una explicación, una lucha cultural que implique la instalación de otros valores, de otra forma de vivir, de otra forma de tener otros objetivos vitales, digamos. De alguna manera, otra forma en la que se expresa esta escena contemporánea es una profunda transformación de la clase trabajadora, o sea, tal como se la conocía antiguamente y que fundó de alguna manera las tradiciones de las organizaciones políticas de izquierda. Hoy por hoy, con el avance de las distintas formas de fragmentación de la clase trabajadora, desde el divorcio entre aquellos trabajadores que realizan un trabajo intelectual, por un lado, por otro lado, la clase que está más ligada a un trabajo manual cada vez más descalificado, cada vez más simplificado, y por otro lado, las formas más brutales de la precarización laboral hacen una clase trabajadora absolutamente heterogénea con serias dificultades de unificar todo eso en un proyecto político o una identidad política común. Digamos, de la mano de esto, y también un poco, digamos, retomando lo que decía al principio de cómo se da la disputa en los años previos, digamos, a esta etapa actual, una, digamos, de las cosas que sucede también es que a la cuestión social entendida como la contradicción capital-trabajo, a las manifestaciones de esa cuestión social, el Estado responde de manera fragmentada, responde a partir de distintas porciones o por lo menos distintas áreas de intervención, y destina distintas políticas públicas para esas distintas manifestaciones de la misma cuestión social que es esta contradicción capital-trabajo. En ese sentido, la clase también de alguna manera comienza a luchar fragmentadamente, o sea, están los movimientos que luchan por vivienda, los movimientos que luchan por la salud pública, la educación universal para todos, pública y gratuita. Digo, distintas manifestaciones que en principio deberían estar pensadas, en términos de una lucha unificada de la clase trabajadora. La clase trabajadora las enfrenta, digamos, con distintas estrategias y con distintas herramientas organizativas y en estos múltiples movimientos sociales. Y por otro lado, otra parte de la escena actual tiene que ver con estas formas más sofisticadas de la hegemonía del sistema dominante. O sea, las formas que debemos enfrentar desde nuestro espacio político, desde la izquierda, implican, digamos, formas bastante más complejas que quizás en otros momentos. Implican, bueno, por lo menos en el espacio del trabajo, ya hay varias escritos, varias observaciones hechas respecto a cómo cambian
los procesos de trabajo y el involucramiento de los trabajadores en esos procesos de trabajo y en la autoexplotación en esos procesos de trabajo. En los barrios se ven las formas y múltiples formas de los sistemas punteriles, la lógica del consumismo, los medios de comunicación contribuyendo a construir estas formas de hegemonía más complejas. Entonces, ante esto, algunos lineamientos estratégicos. Por ahí lo que puedo hacer es saltear, porque muchas de las cosas respecto de una de las cosas más centrales del planteo estratégico que nosotros hacemos tienen que ver con el poder popular y cómo lo entendemos, con la centralidad que lo entendemos. Yo lo que agregaría por ahí a lo que planteó Facundo es que, digamos, una de las cosas por las cuales no se puede perder de vista esa dimensión estratégica en la construcción política, esa dimensión estratégica que implica la construcción del poder popular, no solamente tiene que ver con, está vinculado a esa forma, a ese socialismo que se quiere construir, que tiene que ver con el protagonismo por abajo, con la presencia cotidiana en la resolución de problemas de los propios protagonistas, de los propios afectados, sino también que además, por también la derrota de la que se viene, el poder popular también implica la construcción y la formación de nuevas camadas de generaciones militantes, o sea, la posibilidad del acercamiento a estos procesos de lucha y estos procesos políticos, en tanto se participa, digamos, de estas instancias, de estos procesos de formación y de organización de ensayos de órganos de poder popular. Justamente esto permite a nuevas generaciones la incorporación y la formación en las distintas instancias de la organización de la clase trabajadora. No quiero redundar en lo que planteaba el compañero de que los órganos de poder popular también nos permiten, digamos, esta imposición de fuerza propia. Y había un montón de ejemplos, que justo me los había anotado, un montón de ejemplos de cómo en este último tiempo se ha acumulado experiencia en cómo la clase trabajadora, a través de esas organizaciones, de esos órganos de poder popular, le permite disputar política pública, le permite disputar recursos, y no solamente los recursos y la política pública, sino la forma en la que esa política pública se debe implementar. Y se me ocurría el ejemplo del bachillerato popular, el caso de los movimientos de trabajadores desocupados peleando los programas de trabajo cogestionado, disputando que los cooperativos de trabajo se tenían que instrumentar como cooperativas, los ensayos de algunas organizaciones peleando por cooperativas de vivienda, disputando el sentido de cómo se tiene que construir la ciudad, etcétera, etcétera. Eso implica, eso implica también la necesidad de pensar que digamos, si uno piensa en la vigencia de la necesidad de la toma del poder como un momento central del trastocamiento de las relaciones sociales, implica también reconocer que todas estas tareas son tareas previas indispensables para que ese momento realmente permita cambiar drásticamente esa correlación de fuerza y esa orientación, digamos, de la sociedad en un sentido, digamos, socialista. Yo saltaría todo esto. A mí me parecía como interesante terminar por ahí planteando que, digamos, si bien hay desarrollos que se ha avanzado muchísimo en algunos desarrollos de parte de la nueva izquierda, de esta izquierda que nosotros intentamos construir, en el plano territorial, en el plano del trabajo en cooperativas y empresas recuperadas, en la universidad disputando en contra de la mercantilización del conocimiento, también me toca, digamos, la parte de rescatar todos los avances que ha habido desde la lucha, digamos, antipatriarcal y digamos, la perspectiva feminista. Comparto 100% la necesidad de la construcción de una perspectiva
para la lucha sindical, que me parece que es uno de los escasos, de los lugares donde tenemos más problemas, digamos, de parte de la nueva izquierda, que es algo que ya mencionaba el Vasco. Y ahí me parece que una de las cosas que es necesario pensar es que no solamente digamos, la pelea sindical desde la perspectiva de la nueva izquierda debe también ser pensada desde digamos, no solamente la acumulación de la acumulación material, o sea, la disputa por el salario, las condiciones materiales, sino también justamente por el control de esos procesos de trabajo, que esa es por ahí la clave en la que se puede pensar la intervención sindical desde nuestro espacio político. Me falta, digamos, todo el desarrollo de sí, pero vamos cerrando el desarrollo respecto de cómo intervenir en el espacio político. Quizás concuerdo mucho con lo que ya se viene diciendo respecto de que es uno de los principales desafíos de cómo la izquierda, digamos, la nueva izquierda, la izquierda independiente, salta, digamos, al terreno de la lucha, digamos, en la disputa por la orientación de la sociedad, y en ese sentido la táctica electoral debería ir digamos, vinculada a esta necesidad y por ahí marcar estas preocupaciones, digamos, que es un terreno hostil, que esta táctica está pensada en el marco de una estrategia que no está de alguna manera todavía clara o pensada del todo, que esta visibilización de la izquierda de la que formamos parte no está del todo claro cómo poder expresarse en toda su potencialidad, y que digamos, hay una necesidad bastante importante de cuestionar en esas intervenciones electorales o en esa intervención digamos, en el terreno político de la representación burguesa, justamente a esa democracia representativa, y oponerle a eso las formas más, digamos, más interesantes o más desarrolladas de lo que se ha construido a partir de los ensayos de democracia participativa, y la alerta y la preocupación y la pregunta constante respecto al peligro de la cooptación y el desdibujamiento de nuestra perspectiva en una opción, el desdibujamiento de la opción anticapitalista. Así que bueno, eso para tratar de cerrar. Bueno, ahora vamos a pasar a las intervenciones del público, debate, preguntas. No sin antes agradecer a los panelistas que han venido. La primera intervención la va a hacer Agustín Santera en pos de avanzar temporalmente en la etapa de intercambio y debate para demostrar que no se inserción en las masas, va a hablar desde el público. No, una cosita, el panel se hizo largo y eso, y además es muy complejo, digamos, ¿no? Me gustó ya como comentarista, ¿no? Me gustó lo de Aldo, porque le puso un poco de picante y puso una discusión, y eso creo que es muy... creo que es lo que busca la democracia socialista, ¿no? Es decir, en concreto una izquierda anticapitalista, una nueva forma de partido con amplia libertad de tendencias, que aparece como algo nuevo, aunque en realidad recoge una vieja tradición, ¿no? La tradición de la socialdemocracia e inclusive la tradición del bolchevismo en algunas épocas. La relación de Trotsky con Lenin era de debate, y en ese punto hay algo de tradición. Creo que Aldo la retomó muy bien en la práctica de venir y regularmente colocar algunos elementos de discusión directamente, ¿no? Sin ningún decir, bueno, esto me parece. En ese sentido, reforzar este elemento, ¿no? Hay una idea socialista que es una comunidad de ideas interviniendo en los debates de ideas al calor del proceso concreto. Es decir, bueno, ¿qué hace? ¿Cómo responde la izquierda al kirchnerismo? ¿Puede ofrecer una alternativa? ¿Cómo luchar contra la hegemonía? ¿Pasa solo por lo social? ¿Cómo enfrentar lo político? ¿Está bien lo que está haciendo María Popular? Reafirma que el electoralismo burgués es una gran cagada y es, ¿no? De entrada, no es nuestra idea, al principio lo que llamaban burgués socialista,
preguntas que tienen que ver con, y este es el otro elemento más general que quería hacer, que bueno, en realidad, paradójicamente, el nombre de espacialista es un nombre sugerido por la tradición de la Corte Internacional, pero en lo que más rescatamos de esa tradición, que es la cierta apertura, es decir, cómo combinar lo nuevo y lo viejo, una apertura que tiene que ver con ese documento, es un documento de apertura del 79, y bueno, quizás implícitamente los escritores del documento no reconocen el gramscianismo que hay ahí, porque es una respuesta, digamos, a la hegemonía burguesa de la democracia capitalista, ¿no? Frente a la crisis ya bastante acelerada, muy visible del socialismo real en Europa del Este, no es casual el momento de escritura, y consolidación de la democracia burguesa, a pesar de todavía un escenario de batallas en curso, sobre todo en el tercer mundo, ¿no? Particularmente en Nicaragua, una serie de avances. Me parece que en el documento ya está, digamos, está reconociendo inclusive avances que relacionan a Trotsky con Gramsci, y creo que es algo que está en el espíritu también de, digo, más allá de que sea un nombre sugerido por la tradición trotskista, es una tradición de apertura, y en esa apertura es que tratamos de contribuir. Eso es bueno, yo soy Tomás, doctor de la Armación Quiquilejano. Los compañeros de Comunidad Socialista hemos discutido el documento que elaboraron, nos parece completísimo en algunos de los planteos que hace, introduce elementos que muchas veces son un poco tabú de los debates de la militancia. Tenemos un enorme nivel de coincidencia con muchos de los aspectos. Una cosa que en su momento hemos, a modo de pregunta, quizás charlado con los compañeros, así que quizás la pregunta iría dirigida al resto del panel, o no. Vendría a ser, en esta relación dialéctica que será necesaria, en la cual acordamos entre movimientos más amplios, digamos, más heterogéneos, de carácter referente, y una organización de cuadros a la cual no deberíamos resignar su importancia. En lo que refiere a la construcción de la herramienta, concretamente, que digamos, tenga la potencialidad de configurarse como una fuerza política que digamos, tenga incidencia en la direccionalidad de los eventos que lleven a las luchas hacia una radicalización de los procesos o hacia un cambio social. En esa herramienta, digamos, ¿cómo se ve la posibilidad de participación de fuerzas o elementos que provengan del peronismo, que indudablemente dentro de la tradición política de nuestro país es un porcentaje incluso enorme en cuanto a masividad y no solamente en números, sino en cuanto a influencia de su identidad política? Si consideran que es posible que haya una participación o algún tipo de confluencia con elementos provenientes del peronismo, si es solamente la configuración de un frente de acción, por ejemplo, con características de la lucha en lo nacional, o puede haber una convivencia que pueda discutir aspectos más estratégicos, como la que estamos, digamos, acá involucrados. Hacemos, si les parece, una ronda de preguntas y así después. Sí, el Federico, soy también de la derecha y también de un grupo político que se llama Aceite, que está participando ahí. Sí, yo rescataba la introducción de Casas, como decía Agustín, en relación a plantear debates. La verdad, coincido mucho con muchas cosas que dijeron, pero bueno, voy a ir a lo concreto de cosas que me parece que van a aportar al debate. La primera está muy vinculada a lo que mencionaba recién en Quiquilejano en relación a parece que la discusión del momento en las organizaciones que estamos debatiendo gira en torno a la amplitud, digamos, de la constitución de este movimiento político y social, o lo que vamos a llamar, en relación a lo que nos estamos proponiendo, a las tareas que nos estamos proponiendo en esta coyuntura. Yo rescato el planteo de Lucita y también de otros en relación a la necesidad de reinstalar la idea de
del socialismo o del cambio sistémico. Me parece que eso es uno de los elementos importantes a tener en cuenta para construir una de esas herramientas. En ese sentido, me parece que nos cabe, a la luz de la arquitectura, un balance respecto a nuestro vínculo con organizaciones de lo que hoy se como área popular y la orientación, digamos, más política electoral que lava mucho. Pero bueno, más allá de lo puntual, me parece que en este tipo de movimientos incluiría sectores del nacionalismo o del reformismo, dicho más genéricamente, no solamente sobre organizaciones peronistas, que forma parte del debate. Y el otro elemento que me parece que también es para la polémica tiene que ver con la idea de si es factible o no, o es una parte de una estrategia generar dentro de la institucionalidad la seguridad vigente, organismos, millones de poder popular o democracia obrera. Yo podría entender por un lado una cuestión más coyuntural en relación a lecturas de gobiernos como la Bolivia, como la Venezuela, y las contradicciones que se están generando en esos procesos. Eso por un lado podría tener cierto asidero en términos tácticos, no sin contradicciones, pero tampoco derivar, digamos, algunos aspectos a una cuestión más estratégica y genérica. Por ejemplo, en el caso de Argentina, me parece que no sería algo con tanta validez y bueno, planteaba debates de otro estilo, por ejemplo, en la ciudad, qué hacer respecto al no funcionamiento de las comunas, que hipotéticamente debería ser un proceso democratizador, digamos, por lo menos el estado de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, pido esos dos elementos que me parecían polémicos del texto, pero la respuesta igual no, para generar de todo, normalmente, los compañeros de la Una pregunta con respecto a los tiempos que se dan a las organizaciones políticas, que se planteó como que había una llegada tarde a muchos momentos. En el caso de la falta de alternativas, tiene que ver con que llegamos tarde a un momento de declive del kirchnerismo, entonces no aprovechamos el momento oportuno. Lo que mi pregunta es si no hay en esa llegada tarde una postura política que viene de la tradición del trotskismo, de alejamiento del poder o del purismo, en el sentido de esa buena costumbre a no tener el poder, no llegar a no tomar una iniciativa política, dado los argumentos puristas que uno tiene, donde evita cometer errores. Entonces está esperando que otro tome la iniciativa y cuando la toma es el momento ideal para pegarle un caño, caso molecular. Pero entonces esa lentitud es una postura política de esta idea de poseer la verdad, que no nos está limitando constantemente. ¿Cómo se supera esa lentitud o esa postura política? ¿Alguna más o pasamos al panel? No, con el tema del partido de los trabajadores, con el tema de la vanguardia de los trabajadores y el otro lado que sería la organización de tendencias dentro del mismo objetivo que sería el socialismo. ¿Cómo sería llevar a la práctica real, digamos, con este espacio, una concreta sería el espacio político social que estamos conformando, como la derecha, el frente, distintas organizaciones. Por ahí la brecha tiene más experiencia en eso que nosotros en el Frente Popular de Social. Nosotros, no, por ahí existen tendencias que no la aumentaban. Ustedes la alimentaban y por ahí fue algo que detonaban en el Frente también, porque uno usa la discusión. ¿Cómo hacer de no caer en una vanguardia revolucionaria y no también en un vacío a decir que haya esta tendencia? Y porque en un momento va a haber que tener una hegemonía para realmente conformar un partido
y no se agota en una mera reflexión. Evidentemente yo creo que sí, que en la conformación de una genuina alternativa revolucionaria con raíces populares en nuestro país, la militancia y las tradiciones provenientes del peronismo van a ocupar un lugar, lo querramos o no lo querramos, porque es parte de nuestra tradición. Y porque parte de nuestra tradición es que efectivamente en el peronismo, más allá de la caracterización más allá que queramos hacer sobre su dirección, que en mi caso es absolutamente crítica, en el peronismo existieron fuertes corrientes revolucionarias, fuertes corrientes de izquierda, derrotadas, como fuimos derrotados también nosotros. Yo en eso tengo una convicción de que, citando a un marxista, tal vez el más heterodoxo de los marxistas, que Benjamin decía que uno de los desafíos del revolucionario es ser capaz de encontrar en cada instante la posibilidad política revolucionaria, o mejor dicho, en todo instante hay una posibilidad política revolucionaria, que es la posibilidad de hacer algún cambio que sea relativamente irreversible, que marque un sentido, que marque un sentido nuevo. Y decía, la posibilidad de ese momento revolucionario se verifica en el análisis político, pero se verifica también la capacidad de abrir en el pasado alguna cápsula que nos conecta con esa tradición. Abrir una posibilidad revolucionaria argentina implica también abrir algunas cápsulas en el pasado que nos van a comunicar sin ninguna duda con esa tradición del peronismo revolucionario y si queremos más atrás con la tradición del anarquismo, que fue la corriente revolucionaria más fuerte del movimiento obrero argentino, aunque no era marxista, sin embargo de la corriente revolucionaria. Yo de eso tengo una convicción. Porque fue una pregunta, lo digo. Ahora, eso no significa que en el momento actual haya que esperar de que ese proceso se dé sobre la base de rupturas orgánicas dentro del movimiento peronista organizado y mucho menos del Partido Justicialista. Porque lo que resta de vivo de la tradición obrera del peronismo está por fuera de las estructuras políticas o político-sindicales. Entonces, hay que buscar ese diálogo con esas tradiciones, pero hay que buscarla por fuera y en contra de las expresiones actuales políticas del peronismo. Bueno, lo primero, no se puede organizar una mesa de 5 expositores, se te van a mitad los feligreses y nadie tiene ganas de sacar conclusiones. La segunda cuestión, esta discusión, algunos de los planteos no se hacen en abstracto. Como decía, no es un problema de etapa, es un problema del análisis de la coyuntura, del momento. En esta circunstancia estamos haciendo este tipo de discusión. Y en este sentido hay que retomar lo que dijo Aldo, desde el punto de vista de la recurrencia de las crisis capitalistas, que no todo se cae, pero sin embargo se agota. Hay una instancia del capitalismo que se va agotando. Tendrían que pasar grandes reformulaciones que serán sobre la base de la barbarie para que haya un relanzamiento histórico nuevamente del capitalismo, como fue después de la Segunda Guerra Mundial, ese ciclo Mandel o Thompson calificaban como un ciclo único e irrepetible en el capitalismo, ¿no? Entonces, estamos en este contexto. Entonces, no es un problema. El tema de la disolución de la idea del socialismo es un problema del pasado. El socialismo está presente nuevamente como la necesidad también de salir de la etapa defensiva. Es lo que decía Aldo, hay que pasar a la ofensiva. No es un problema de... El cambio de la relación de fuerza tiene que ver también con un cambio en la actitud de la vanguardia. No es solo que todo viene desde abajo, no sé quién lo decía por acá. Es que lo proponemos. Y si estamos pensando que acá va a haber un cambio de ciclo de gobierno y que vamos a volver a la etapa defensiva, camaradas, vamos a París y lo analizamos desde allá. No tenemos nada que hacer en este debate, sinceramente. Si vamos a pensar que vuelve la etapa defensiva y que nosotros vamos a estar solo en la resistencia, la derrota está asegurada, porque el capitalismo la tiene todas a su favor. De la misma manera que podemos señalar una cantidad de cosas que se han logrado en estos años, pero que a la larga el capitalismo las asimila. Hay que desarrollar una perspectiva anticapitalista. Y la otra cuestión,
Una cosa es la formulación de una estrategia socialista, que de venir hacia el socialismo, obviamente, ¿no? Pero que para hacerla posible es necesario tener la herramienta que la corporice y que la lleve adelante y con fuerza social, que es el partido o la organización que le queramos llamar. Pero organización política, al fin, es un partido, aunque no le guste mucho hablar de partido, ¿no? Pero el problema, ese es el problema para las vanguardias, para los revolucionarios. El movimiento político-social es mucho más amplio, porque los revolucionarios siempre son una minoría. No es que no hay perspectiva socialista porque las masas no piensan en el socialismo. Las masas nunca piensan en el socialismo. Las masas piensan en lo inmediato. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de promover ciertas consignas, ciertas tácticas, ciertas acciones para que de lo inmediato se eleven a objetivos superiores. Hay un programa de reforma no reformista que lleva una cosa, lleva a la otra. Hay que ser capaz de formular eso. Y en este sentido, en un país como el nuestro, pensar en un frente político y social, si no hay ruptura grande de los movimientos de masa, que son el peronismo, fracciones de la radical, acá no hay posibilidad de nada. Si vamos a esperar que la izquierda sea mayoría, no vamos a lograr nunca nada. Obviamente no se trata de pensar en una fracción del PJ, estamos hablando de lo que es la conciencia social en la mayoría de la sociedad, ¿no? O sea, si no hay opciones de ruptura a esto, no hay posibilidad. Y para esto hay que tener audacia política. Entonces no se trata de decir estos compañeros estuvieron bien por lo que se lanzaron a la política, pero claro, les ponemos este cuadrito y observamos cómo se estrellan contra la pared. Hay que tener política también para estos compañeros, porque si no, nada se resuelve. Si no, somos observadores con mucha capacidad intelectual de la situación. Me parece que la perspectiva de la política es otra. Rosa Luxemburgo supo decir audacia, audacia y más audacia. Me parece que en este momento lo que falta es eso, un poco de audacia.